Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles, Mishpachá, familia de la Casa de Israel, porque una vez más, por la benevolencia de nuestro Rey Soberano, se nos otorga el privilegio de la vida para dar inicio al estudio de esta nueva parashá y ser edificados como nación santa, linaje de sacerdotes apartados para Yahweh, y así mantenernos haciendo las buenas obras, obedeciendo su Torah a nuestro Adón y Mashiach, quien quiere que seamos bendecidos en todo y demos mucho fruto. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tap, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la primera aliyá de la parashá número 21, que lleva por nombre Kitizá, que significa cuando hagas un censo, en relación a la encomienda que le hizo Yod-Heh-Vav-Heh a Moshe para que cada israelita mayor de 20 años se inscribiera y pagara una ofrenda por su rescate. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 30, Pasuk 11, al capítulo Perek 31, Pasuk 17. Antes de empezar, damos gracias al único y soberano Melech, vestido en majestad, quien está ceñido y ciñe de fuerza a su pueblo, atento y apercibido, lo equipa con su Torah y lo prepara para la batalla, y quien nos pide estar revestidos en Kedushá, en santidad, para ser morada para ti que eres santo, santo, santo. Y hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, Notena Torah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah. Y damos inicio al estudio de esta primera aliyá de la parashá Kitizá, en el Perek, capítulo 30, Pasuk, versículo 12, del libro de Shemot o Éxodo, donde nos dice la Escritura: Cuando hagas un censo del pueblo israelita, según su inscripción, cada cual pagará a Yahweh un rescate por sí mismo cuando se inscriba, para que ninguna plaga venga sobre ellos por estar inscribiéndose. Hay palabras del Eterno que acusan una certeza de cumplimiento tan clara que solo bajo el entendimiento cultural e idiomático del pueblo hebreo podemos entender por qué pasan a ser mandatorias. Esta es una de ellas debido a las palabras dadas a Abraham en Bereshit o Génesis, capítulo Perek 15, Pasuk, versículo 5. Y lo sacó fuera y le dijo: Contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Luego, mucho más adelante, podemos entender con actos vividos el mensaje expresado en la Torá en el entendimiento de que los hijos de Israel no se deben contar, tiene su más clara expresión en el libro de Samuel II, Shemuel Bet, capítulo Perek 24, versículos Pasukim del 1 al 10, donde Hamelech David se arrepiente por haber ordenado hacer el conteo a Israel y a Yehudá, y también lo vemos en Divrei Hayamim Aleph o Primera de Crónicas, capítulo Perek 21, Pasuk 7. A Elohim le desagradó este asunto y azotó a Israel. Concluimos entonces que las promesas dadas a nuestros padres Abraham, Yitzhak y Jacob, al enunciarse como incontables, no perdería el sentido y valor de la literalidad, es decir, de su peshat, que es el primer nivel de interpretación exegética del modelo Pardes. Continuamos el estudio de esta primera aliyá en el capítulo Perek 30, versículo Pasuk 13 del libro de Shemot, donde nos relata la escritura. Esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriban: medio shekel conforme al peso del santuario, 20 gerash por shekel, medio shekel como ofrenda a Yahweh. Esto nos permite entender que el monto a pagar era solo simbólico. Sin embargo, trae otra enseñanza en el hecho de ser medio shekel, el cual es otro de los detalles de unidad, hermandad y necesidad del uno por el otro. Yeshua veía de esta misma forma a sus talmidim, a sus discípulos, como lo vemos expresado en el capítulo 10 de Lucas, versículo 1. Después de esto, el Adón nombró otros 70 talmidim y los mandó delante de él en parejas a todos los pueblos y lugares donde él se proponía ir. Capítulo 30, versículo Pasuk 14. Todo el que se inscriba en el registro desde los 20 años de edad en adelante dará la ofrenda a Yahweh. Este censo aplicaba solo a los mayores de 20 años, es decir, a los que estaban listos para la guerra.
Continuamos en el Pasuk, versículo 5, capítulo 30 del libro de Shemot. El rico no pagará más ni el pobre pagará menos de medio shekel cuando den la ofrenda de Yahweh como expiación por sus personas. Aquí vemos que este principio nos enseña dos cosas. La primera de ellas, que Yod-Heh Vav-Heh es justo, y la segunda, que ante él somos todos iguales y con el mismo valor. Es interesante notar que este dinero es llamado de expiación, es un valor por la expiación de uno por uno. En este caso, cada mayor de edad daba un aporte por su vida, no solo valorando a Israel, sino dejando una constancia física del valor de Israel como ofrenda memorial de expiación, la cual siglos después sería retornada a cada israelita sin importar dónde estuviera perdido. Lo vemos en el libro de Kefa Aleph o Primera de Pedro, capítulo Perek 1, Pasukim, versículos del 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Y continuamos con el estudio de esta primera liyá, Kitizá, en el Perek, capítulo 30, versículo Pasuk 16 de Shemot. Tú recibirás el dinero de expiación de los israelitas y lo asignarás al servicio de la carpa de reunión. Les servirá a los israelitas como recordatorio delante de Yahweh, como expiación por sus personas. Este dinero tenía un único destino, ser usado en el Mishkan o el tabernáculo. A su vez, era un recordatorio de su responsabilidad con las cosas del Eterno. Esto nos enseña que todos somos responsables del servicio al Eterno, no solo los líderes, sino todos los que son parte de la comunidad. Esta costumbre continuó a través de los años y vemos en tiempos de Yeshua que aún existía. El libro de Mateo Matillá, en el capítulo 17, versículos 24 y 27, nos recuerda: cuando llegaron a Kefar Nahum, se le acercaron a Kefá los que cobraban el impuesto del templo y le preguntaron: ¿el rabí de ustedes no paga el impuesto del templo? Él dijo: sí. Al entrar en la casa, Yahoshua se le anticipó y le preguntó: ¿qué te parece, Shimón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes les cobran los tributos o los impuestos? ¿A sus hijos o a los extraños? Kefá le dijo: a los extraños. Yahoshua le dijo: entonces los hijos están exentos. Pero para que no los ofendamos, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que pique, sácalo. Cuando le abras la boca hallarás un ciclo, tómalo y dalo por mí y por ti. El detalle más relevante está en el verso 27, pero para evitar ofenderlos, ve al lago, tira un anzuelo y toma el primer pez que cojas. Ábrele la boca y encontrarás un shekel. Tómalo y dáselo a ellos por mí y por ti. Aquí confirmamos con este detalle tan elevado una vez más el cumplimiento de la Torá que el Mashiach Yeshua mantuvo en su vida para dejar el mejor ejemplo entre nosotros, completamente obediente a la Torá. El capítulo 30 del libro de Shemot, versículos Pasukim 18 y 19, continúan relatando: haz una fuente de cobre con su base de cobre para lavarse y ponla entre la carpa de reunión y el altar, pon agua en ella y que Aarón y sus hijos se laven en ella los pies y las manos. Este lavacro estaba a la entrada del Mishkan o tabernáculo, lo que nos enseña que debemos limpiarnos antes de acercarnos a la presencia del Altísimo. Dice la Escritura en el Teilim, Salmo capítulo 24, Pasukim, versículos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Esta es la respuesta por la cual hoy muchos han sido traídos a la presencia de Yahweh y Él ha permitido que le conozcan, porque nunca los venció la vanidad, lo fútil y vano de la vida, y nunca mintieron para condenar falsamente a su prójimo. Sencillez, compasión y veracidad son marcas de los israelitas alrededor del mundo, una forma de identificar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este lavacro es símbolo de nuestra inmersión o tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach, como lo expresa Yohanan o Juan capítulo Perek 3, versículo Pasuk 5. Yahoshua respondió: en verdad te digo que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino del Elohim.
A su vez, Maaseh o Hechos, capítulo Perec 2, versículo Pasuk 38 nos dice: Entonces Shimón les dijo: Arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad. También Corintiyim Aleph o Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya se han lavado, pero ya se han santificado, pero ya los han justificado mediante el nombre del Maestro Yahoshua el Mashiach y mediante el Espíritu de nuestro Elohim. Continuamos en el Perec 30, versículo Pasuk 31 de Shemot o Éxodo, y háblale al pueblo israelita como sigue: Este será un aceite de unción sagrado para mí a través de los siglos. Este aceite era especial con un propósito especial. No era un aceite cualquiera, ya que era preparado con los ingredientes relatados en los versículos anteriores. Esto nos demuestra que no debemos hacer las cosas por lo que nosotros creemos o sentimos que debe ser, sino como Yod-Heh-Vav-Heh estableció. Solo haciéndolo bajo los modelos y medidas divinos, todo será bien recibido por el Eterno. Mishle o Proverbios capítulo 3 versículo 7 nos recuerda: No seas sabio en tu propia opinión, teme a Yod-Heh-Vav-Heh y apártate del mal. Capítulo 30, versículo 32 de Shemot o Éxodo. No debe untársele al cuerpo de ninguna persona y no debes hacer nada parecido a esto con las mismas proporciones. Es sagrado y ustedes deben considerarlo sagrado. Este aceite especial era único y exclusivamente para ser usado en el Mishkan o tabernáculo. No era para ungir nada más. Perec, capítulo 30, Pasukim, versículos 34 y 35 de Éxodo Shemot. Y Yahweh le dijo a Moshe: Toma de estas especias resina, uña aromática, que en otras versiones dice caparazón de moluscos, y gálbano, estas especias con incienso puro, la misma cantidad de cada una. Haz con ellas incienso, un compuesto mezclado con pericia, refinado, puro, sagrado. Al igual que el aceite de la unción, este incienso era especial. Solo debía ser usado en el Mishkan o tabernáculo. No podía hacerse otro igual a este, ni podía usarse para otra cosa que no fuera el servicio en el Mishkan. Capítulo 31, versículos del 2 al 11 de Shemot o Éxodo. Mira, yo he elegido por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá. Lo he dotado del espíritu de Elohim en sabiduría, entendimiento y conocimiento en toda clase de labor, para hacer diseños, para trabajos en oro, plata y cobre, para cortar piedras de montura y tallar madera, para trabajar en toda clase de arte. Además le he asignado a Oholiab, el hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he dotado también de destreza a todos los diestros para que hagan todo lo que te he ordenado: la carpa de reunión, el arca de testimonio y la cubierta de encima y todo el mobiliario de la carpa, la mesa y sus utensilios, el candelabro puro y todas sus piezas, y el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las vestimentas del servicio, las vestimentas sagradas de Aarón el sacerdote y las vestimentas de sus hijos para su servicio como sacerdotes, así como el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Tal como te he ordenado lo harán. Estos versículos nos enseñan tres cosas fundamentales. En primer lugar, es Yod-Heh-Vav-Heh quien nos comisiona para su servicio. Se ve claramente cómo el Altísimo determina quién haría estos trabajos específicos, lo que nos demuestra que solo podremos agradarle cuando hacemos lo que Él nos encomendó y no otra cosa, por muy buena que parezca. Segundo, todo aquel que vaya a servir al Eterno debe ser lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Esto es evidenciado también en el momento en que se eligieron los 7 Shoarim o servidores, ya que se buscaron 7 varones llenos del Ruach HaKodesh, como lo expresa el libro de Maaseh o Hechos en su capítulo 6, versículo Pasuk 3. Y en tercer lugar, Yod-Heh-Vav-Heh hace el llamado y establece el servicio. Aquí notamos cómo Él es quien nombra a los llamados y también establece el área en la que cada uno le iba a servir. Efesiyim o Efesios, capítulo Perec 4, Pasukim, versículos del 11 al 13. Y él mismo dio: unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Capítulo Perek 31, versículo Pasuk 13 de Éxodo o Shemot nos continúa diciendo: háblale al pueblo israelita y dile: sin embargo, ustedes deben observar mi Shabbatot, porque esto es una señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que sepan que yo, Yahweh, los he consagrado. Para cerrar con broche de oro este encuentro entre Moshe y Yod-Heh-Vav-Heh, un recordatorio final, el Shabbat. De este versículo entendemos tres cosas. La primera de ellas es que Yod-Heh-Vav-Heh es quien ha santificado, quien ha apartado o consagrado el Shabbat. En segundo lugar, el Shabbat es una señal entre el Creador y su pueblo, esto es que será el Shabbat quien hará distinción entre el pueblo de Yod-Heh-Vav-Heh y los demás pueblos. Y en tercer lugar, el Shabbat es un estatuto perpetuo, es decir, que no cambia ni cambiará. El Eterno lo deja claramente establecido en diferentes pasajes bíblicos, entre ellos Bereshit o Génesis 2, Shemot o Éxodo 16. Israel lo vive en el desierto antes de recibir la Torá en el Sinaí. El Mashiach Yeshua lo guardaba como era costumbre, como lo vemos en Lucas o Gilel capítulo Perek 4, Pasuk, versículo 16, donde nos relata: entonces fue a Netzaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. Se puso de pie para leer. Y finalizamos viendo que es mandatorio en el reinado milenial. Yeshayá, el profeta Isaías, en el capítulo 66, versículos Pasukim 22 y 23. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago continuarán en mi presencia, dice Yahweh, así también su cera y el nombre de ustedes continuarán. Todos los meses en Rosh Hodesh y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes, toda carne, vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh. Así que la pregunta que podríamos hacernos todos es: ¿qué nos detiene ahora? Levantémonos y guardemos su mandamiento de hacer el Shabbat invocando su nombre. Aleluya. El capítulo Perek 31, versículo Pasuk 14 de Shemot, continúa el relato en relación con el Shabbat. Observarán el Shabbat porque es sagrado para ustedes. Al que lo profane se le dará muerte. Cualquiera que haga trabajo en él, esa persona será cortada de su pueblo. Yod-Heh-Vav-Heh considera que transgredir el Shabbat es pecado, y sabemos por la escritura que la paga del pecado es la muerte, como lo expresa el libro de Romanos o Romillim, capítulo 6, versículo 23 en su primera parte. Porque la paga del pecado es muerte. Es bueno que conectemos en este instante qué es pecado y nos remitimos a Primera de Juan, Yohanan Aleph, capítulo Perek 3, versículo 4. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Esto en la versión textual, y la versión Kadosh israelita nos dice: todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Capítulo 31, versículo 16 de Éxodo Shemot nos sigue diciendo: el pueblo israelita guardará el Shabbat, observando el Shabbat a través de los siglos como una alianza perpetua. Este argumento garantiza que el día de Yod-Heh-Vav-Heh es y será siempre el séptimo día, el Shabbat. No existe otro día en que la creación se alinee con su creador. Como dice la escritura en Teilim, Salmo 118, 24. Este es el día que ha hecho Yahweh, un día para que nos regocijemos y estemos alegres. Hay un principio de restauración que hemos visto a través de nuestros estudios. Y hoy claramente apreciamos cómo el Eterno ha venido trayendo a los suyos al cumplimiento de Maaseh, Hechos, capítulo 3, versículo Pasuk 21. Él tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga para restaurarlo todo, como Yahweh lo dijo hace mucho tiempo cuando habló por medio de los profetas Kadoshim. Unas versiones dicen restaurar todas las cosas, por ejemplo la versión Sefer Davar, donde esta versión moderna hebraica comenta esta frase como la restauración de todas las palabras. Con esta amplitud conceptual nos permitimos ubicar el mandamiento entre las prioridades de restauración, puesto que por más de 1800 años de influencia greco-romana, la interpretación bíblica se ha venido volcando en un sinnúmero de reemplazos completamente fuera de los propósitos teológicos de la misma escritura. Y aquí podríamos decir que la teología moderna está fuera del contexto original
y muy alejada de los únicos propósitos para lo cual fue establecida la palabra de Elohim. Por ejemplo, en los siguientes versículos vemos cómo en primera instancia vivimos una restauración del segundo mandamiento. Shemot o Éxodo capítulo 20 versículos 4 y 5. No te harás escultura ni figura alguna de lo que hay en el cielo arriba, ni en la tierra abajo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les servirás, porque yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, que castigo la culpa de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me rechazan. De acuerdo con el pasaje, lo primero que hacemos al llegar al cristianismo evangélico es renunciar y arrepentirnos de esta idolatría en la que culturalmente crecimos. Hoy, bajo el peso exegético de verdades ineludibles, resultado de ir hilando cada concepto restaurador, nos hacemos la pregunta: si restauramos el segundo mandamiento, ¿qué nos detiene para restaurar el cuarto, el Shabbat? Con toda claridad percibimos la importancia de la Torá, la regla a seguir, puesto que como documento conocemos su procedencia, a Yahweh mismo dándola a Moshe en el monte Sinaí. La observancia de los mandamientos hoy es una tarea de interés permanente entre un vasto remanente del cristianismo evangélico, quienes hemos venido recibiendo de forma individual y casi privada la revelación de la Torá, los mandamientos de Elohim. Lo vemos en el libro del profeta Ezequiel, Yehezkel, capítulo Perek 38, versículo Pasuk 23. Mostraré mi grandeza y mi santidad. Así me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Yahweh. También nos lo dice la versión textual: y yo santificaré mi gran nombre que fue profanado entre las naciones a donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy Yod-Heh Vav-Heh, dice Adonai Yod-Heh Vav-Heh, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Toda Gabá, muchas gracias Adonai Yod-Heh Vav-Heh, Yeshua Meshiheinu, nuestro Mesías, porque en tu santidad, tu justicia y amor infinitos nos rescataste a todos por igual y pagaste el precio más alto que nadie podía hacerlo por la expiación de nuestra maldad, de la transgresión a tu Torá, para que retornáramos a ti de vuelta, nos suscribiéramos al pacto eterno y empezáramos a obedecer por amor y gratitud a tu nombre, porque fuera de la Torá éramos extraños, advenedizos, ajenos al convenio y a las promesas. Ahora, insertados en el olivo natural, podemos recibir instrucciones claras, porque tu Ruach HaKodesh, tu espíritu de santidad, nos guía a toda verdad, para hacer las cosas con el nivel de detalle y perfección que solo pueden proceder de tu elevada sabiduría, para que así cumplamos tu objetivo y plan profético como tu pueblo restaurado Israel. Gracias, eterno Elohim nuestro, porque una vez somos sellados con tu Ruach, nos comisionas para labores específicas en la edificación de tu morada, del Mishkan que quieres que seamos, para honrarte con nuestras vidas, teniendo presente cada una de tus palabras, restaurando nuestra adoración, celebrando tus santas convocaciones, empezando por el Shabbat, que es ese día Kadosh, establecido como señal entre tú y tu pueblo, tus Rosh Hodesh, inicios de mes, tus fiestas y Moedim, tiempos establecidos como anticipo profético de tu muerte, resurrección, restauración de tu pueblo, las bodas del Cordero y el reino milenial junto a tu remanente santo. Aleluya. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jim y Hayot por acompañarnos en el estudio de la primera aliyá de la parashá Kitisa. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.